En este último video lo que les voy a mostrar son los sistemas operativos desde mi punto de vista. Explicar cómo están hechos y cómo funcionan desde el punto de vista de software no es mi campo. Yo no soy programador. Me refiero a el uso de los sistemas operativos, cómo tuvimos nosotros que adaptarnos a conocer los sistemas operativos desde otro punto de vista. Les dejo algunas imágenes de cómo funciona Linux. Es importante que usted investigue. Es una buena opción para los que usamos ciertas aplicaciones básicas que no necesitan software que solo está creado para Windows. ¿Por qué Linux no es tan popular? Dejo ahí un enlace. Esa es la intención de este último video relacionado con lo que es una computadora. Buena suerte. Lo que aprendimos en el curso, en el tiempo que estuve estudiando, fue electrónica básica, electrónica analógica y electrónica digital. La primera reparación que yo hice fue arreglar un quemador de stencil. Yo en mi vida había visto un quemador de stencil, pero con una buena base teórica entonces todo es posible de hacer. Entonces arreglar algo como esto pues no era difícil. Es decir, aún sin tener los diagramas hay posibilidades de hacerlo. Ahora arreglar algo como esto, eso sí ya se complicó, porque hay dispositivos que no se pueden. Es decir, sí existen máquinas o existen procedimientos para sacar los circuitos integrados y poderlos reemplazar, pero en aquel tiempo, cuando yo hice una consulta para un taller, comprar una máquina para poder sacar este tipo de circuitos integrados costaba $40,000. Pero para eso fue que aprendimos a sacar componentes. Yo todavía vi en algunos monitores y en algunos equipos tubos al vacío. Entonces se podía determinar que un tubo estaba funcionando mal, porque cuando uno está haciendo una reparación organiza cuáles son los sectores de una tarjeta que están dañados. Entonces sí es posible determinar, bueno, si es el área de tal cosa, si es el área del audio, si es el área de video en las tarjetas grandes, pero en componentes tan integrados como estos es muy difícil. Extraje y cambié muchos de los elementos que lleva una tarjeta. No solo transistores, no solo rectificadores. Yo cambiaba también microprocesadores, porque en algunos casos sí había posibilidades, pero muchos de estos elementos sí había que desoldarlos. Se quitaron las soldaduras y se reemplazaron estos elementos. Entonces todo esto yo lo fui acumulando conforme el tiempo, porque fue lo que fui haciendo. Ahora, ¿qué pasó? Esto era mi trabajo, pero el problema fue que cuando todo se empezó a integrar fue imposible poder sustituir esos elementos. Es decir, dentro de un circuito integrado de estos probablemente existen cientos, si no miles, de estos circuitos integrados que nosotros sacábamos. Entonces era virtualmente imposible sacar esos elementos, y lo que tuvimos que hacer muchos de nosotros, aprendimos a trabajar los diferentes programas. Entonces yo empecé a trabajar sistemas operativos más o menos en el 83, 84, solo por conocerlos, pero no trabajaba en eso. Ese es software, esto es hardware. Cuando empezaron a venir los discos duros, esto definitivamente cambió. Los tamaños de los programas crecieron bastante y nosotros tuvimos que aprender a instalar los sistemas operativos. Es decir, veníamos de trabajar DOS, que venía en un disquete o 2 disquetes o a veces hasta 3 disquetes, instalarlo en un disco duro para poder utilizarlo. Entonces un gran cambio para nosotros. Yo instalé no solo DOS en los discos duros, sino muchos de los programas que se utilizaban en aquel tiempo. Entonces en muchos casos hubo necesidad de instalar sistemas operativos para redes. En un lugar en donde trabajé tenía instalados 5 servidores que eran
Para el área de internet pusimos firewalls y pusimos proxy para poder filtrar muchas cosas. Entonces yo aprendí a instalar sistemas operativos como Novell o como Windows NT, pero también aprendí a trabajar con Linux. Uno de los programas que utilizamos fue Red Hat. Ya no podemos hacer este tipo de trabajo, ya cambiar chips o transistores como lo hacíamos en aquel tiempo. Una de las cosas que sí fue muy determinante fue cuando empezaron a salir los virus. Muchas empresas perdieron información debido a los virus. Entonces esa es más o menos la historia. El hardware, posteriormente es el software a nivel de sistemas operativos. Yo no soy programador, pero cuando uno estudia computación tiene que aprender los lenguajes de ensamblador. Entonces, ¿cómo es que un microprocesador reconoce las instrucciones del software? Esto es un poco de la historia, por eso es que creo yo que aunque sea de forma rudimentaria, tener una base teórica nunca es malo. Y por eso es que les he sugerido, si quieren que les facilite el curso, entonces se contactan conmigo. Nosotros fuimos cargando sistemas operativos desde disqueteras de este tamaño, de 8 pulgadas, para pasar a los más pequeños, y hasta que apareció Windows. Esta computadora no tiene en dónde colocar una disquetera, entonces lo voy a tener que hacer desde otra máquina que ahorita les voy a mostrar. Básicamente, para poder cargar un sistema operativo necesitamos un dispositivo a través del cual cargar el sistema operativo. Esto lo que va a hacer es transferirle a la computadora la información necesaria para que pueda operar como una computadora tal como la conocemos. Entonces lo que hace es pasar la información del dispositivo hacia la memoria. Y para hacer eso, entonces, el procedimiento inicia con la información que tiene la computadora grabada en el ROM, que es el BIOS. Vamos a iniciar la máquina. Lo que vemos en la pantalla, la identificación de la tarjeta madre. Esta información es la que está dentro del BIOS. Nos dice que no tiene un disco primario, ni un disco esclavo, ni un secundario esclavo. Existe un problema en el CMOS porque la información que está guardada en él ahorita tiene mala la configuración. Normalmente lo que hacemos es entrar a la configuración. Esta es la información común en un BIOS. Nos dice qué es lo que eventualmente pudiera estar malo. Por ejemplo, aquí dice que estamos en el 1 de enero del 2004. Entonces vamos a cambiar a la fecha actual. Como no tiene disco, lo vamos a dejar así. Ya reconoció que existe un drive de disquete de 1.44 de 3,5. El video, etcétera, etcétera. Aquí hay otras cosas muy importantes dentro de lo que es la información del BIOS. Existe una configuración básica. En la parte de aquí abajo, que no podemos modificar, podemos ver que tiene el total de la memoria es 1 GB. Podemos grabar la información y eventualmente deberíamos de poder cargar. Si tenemos un sistema operativo, podríamos cargar desde un disquete. La última instrucción es buscar si existe algún medio para poder cargar sistema operativo. Si se dan cuenta, estamos cargando un MS-DOS. Está tratando de implementar algunos elementos de memoria que no están en esta máquina, porque este es un disco que estaba configurado para poder arrancar en un servidor. Este es el contenido del disco en sí. Solo tiene unos archivos que son los que permiten cargar el sistema operativo. Entre ellos está el command com, que es el más importante, el config.sys y el autoexec.bat. El config y el autoexec son los que han mostrado las líneas que acabamos de ver, que dice invalid drive search path, porque está tratando de ir a buscar
un servidor que no existe. El contenido del config es ese. Por eso es que da ese error. Está tratando de buscar el servidor. Estos son los comandos que permitían enlazarse a un servidor. Este es el autoexec. Estos dos archivitos eran configurables. Le permitían a uno hacer diferentes cosas dentro del arranque del sistema operativo. Cuando queríamos ejecutar cualquier otra cosa, era obligatorio, era necesario cambiar disquete para poder ejecutar cualquier otro programa. Acabo de cambiar un disquete. El contenido de ese disquete es un DOS. Voy a tratar de cargar desde este disquete. Para poder cargar aquí lo que hacíamos era resetear la máquina con control alt o suprimir control alt del. Entonces le damos control alt del y voy a tratar de cargar desde otro disquete de DOS. Así trabajábamos en ese tiempo. Cargábamos desde un disquete. Teníamos que ejecutar todo a partir de aquí. Nos está pidiendo la hora y la fecha para configurarla en el sistema, pero como ya está puesta, entonces lo único que le damos es enter. Y si nos damos cuenta, estamos cargando un Microsoft MS2 versión 5 del 81 y el 91. El contenido de este disquete es este. Vamos a verlo a pausas. Ese es el contenido del disquete. Tuvimos que aprender todos los comandos necesarios para poder trabajar en una computadora. Así se trabajaba en ese tiempo, no había modo gráfico. Ahora, una cosa que es interesante, que los programas, las aplicaciones, si lo queremos ver así, los programas eran muy pequeños. Vamos a ver los tamaños. Si se dan cuenta, el Command Com tiene 47.000 bytes. El Attrib tiene 15 bytes. Hay un backup, hay un check disk, hay un disk copy que permitía copiar de disco a disco. Estaba el format, Erlang. Así era como nosotros teníamos que utilizar la máquina. Decía que era curioso el tamaño de los programas, de los comandos que se utilizaban. Porque aquí hay, por ejemplo, mire, esto era el Tetris de entonces, 1986. Entonces, el nivel, vamos a empezar por el nivel 0. ¿Ve? Ya el nivel 0, ya para esta máquina que es muy rápida. En aquel tiempo las máquinas eran muy lentas. Para esta máquina que es muy rápida, es casi imposible jugar, porque no nos deja. Pongo el nivel 0, no da tiempo de nada. Pues les decía yo que así era como trabajábamos, o jugábamos o nos divertíamos. Esto de que haya cambiado el color es porque el Tetris dejó un modo de pantalla. Voy a cargar otro disquete, vamos a ver cuál es el contenido. Y si se dan cuenta, hay 99 archivos en el disquete. Imagínense el tamaño de estos archivos. 99 archivos y solo ocupaban 231.412 bytes, y que todavía tenía 430.080 bytes libres. Está malo el disco, tiene daños.
Tenían protección. Dice que este disco no es original, a pesar de que sí era original. Este programa servía para comunicar esta computadora con otra que tuviera el uplink. Para eso era el uplink, a través de un módem. A través de un módem. Hágame el favor. ¿Qué le parece? Nos vamos a salir. La Plink. A la madre, la Plink. Ahí están las torres de Hanoi. ¿Qué les parece? Buenos juegos, bonitos juegos, interesantes, curiosos. Muy importante era que para poder utilizar todos los dispositivos había que instalar todas las librerías. Esta es una librería para poder instalar una impresora Samsung. Todo eso cambió cuando empezaron a venir los discos duros y los sistemas operativos empezaron a hacerse más complejos, más grandes, gráficos. La competencia fuerte, la competencia dura fue los sistemas operativos de Macintosh, porque ellos empezaron a sacar máquinas ya con modo gráfico. Un proceso de instalación como este, en donde estamos instalando Linux, requiere actualmente de algunos programas que lo hacen mucho más fácil. Hace poquito una diputada del PRI se aventó un comentario mamalón.
Front left. Yo podría, porque está en mis manos hacerlo, decir desde ahorita se acaba el toque de queda, la calamidad pública. Voy a ser el presidente corrompido. Reconoció automáticamente el televisor como un monitor extendido. Documentos PDF. Entonces lo abre con una aplicación. Es la consola de comandos. Aquí están los programas como que si fuera el Windows 10. Aquí está la opción para salir y la administración, sonido, video, etcétera, etcétera. Entonces es un ambiente muy amigable, es un ambiente que es fácil de trabajar para las personas que no han tenido la oportunidad de trabajar con Linux. Es muy bonito, es muy bonito.